Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17. Y vamos a leer de los versículos número 24 al 27. El tema para este día es Rey y Señor de todas las cosas. Se está refiriendo el tema a nuestro Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos concedes en esta hora, Señor, de poder reunirnos y estar juntos. Y lo hacemos en tu nombre, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Declaramos este momento reunidos en tu nombre, bendito Cristo Jesús, pidiéndote que tú estés con nosotros, que bendigas, Señor, esta reunión y que nos des tu palabra, la cual, mi Dios bendito, sabemos que tú tienes preparada para cada una de nuestras vidas. Bendice nuestros corazones a través de ella, Señor. Revélanos, Señor, tu voluntad a través de tu bendita palabra. Bendice cada vida, Señor, que ha encaminado sus pasos. Bendice cada vida que escucha, Señor, esta enseñanza. Y en esta hora recibe la adoración, la exaltación, Señor. A ti la gloria y la honra, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es Rey y Señor de todas las cosas. Entonces decía que este tema se está refiriendo a nuestro Señor Jesús, que no es muy específico el tema, aunque es largo. Amén. Mis hermanos, este pasaje que hemos leído es un pasaje bastante conocido, porque relata el acontecimiento de cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro que fuera al lago, que tirara el anzuelo y sacara un pez, y que iba a encontrar en la boca del pez una moneda. Es muy conocido. Y leíamos que se le habían acercado a Pedro pidiéndole un impuesto. Dice el versículo número 24: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Estas 2 dracmas era un impuesto eclesiástico y servía para el mantenimiento del templo y también para los servicios que ahí se efectuaban en el templo. Y aunque no era obligatorio, por la pregunta que aquí le están haciendo a Pedro, pero vemos que sí era esperado que fuera entregado este impuesto, pues servía para el mantenimiento del templo. Y se le acercaron al discípulo preguntándole si el maestro no lo entregaba o no pagaba las 2 dracmas. Ya específicamente se referían a la cantidad de dinero que habrían que pagar, diciéndole: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Era lo que había que entregar como impuesto todo varón. Todo varón tenía que entregar como impuesto estas 2 dracmas, y era esperado. Un impuesto que había sido establecido a través de Moisés. Había sido establecido este impuesto, había venido por
prácticamente toda la historia de la nación judía había venido sobreviviendo a través del tiempo este impuesto. Para todo judío era un impuesto aceptado, reconocido porque había sido impuesto por Moisés, pero también reconocido de que era una necesidad que para el templo, porque era para el mantenimiento del mismo y por los oficios, los servicios que allí se ofrecían, había necesidad también de cubrir muchos gastos. Y vemos que habían personas encargadas de hacer la colecta de este impuesto. De manera que se le acercan a Pedro, pero dice aquí la palabra de nuestro Señor, cuando llegaron a Capernaum. Recordemos que ellos habían vuelto y ahora habían llegado a Capernaum, que era prácticamente como la casa cuartel de nuestro Señor Jesús. Y aparentemente habían llegado a la casa de Pedro. Y por eso se deduce que se entiende que a Pedro le preguntaran si su maestro no pagaba las 2 dracmas. Porque nuestro Señor Jesús era como un invitado en la casa de Pedro. Pedro era el anfitrión, era quien hospedaba y recibía también a nuestro Señor Jesús en su casa. Y ahora habían vuelto a Capernaum, pero vemos que no se acercaron directamente a nuestro Señor Jesús a pedirle o a cobrarle las 2 dracmas, sino que se acercan al anfitrión, reconociendo que era el encargado de la casa y de hacerle ver de que su invitado o la persona que estaba también en su hogar, si iba también a aportar, a pagar el impuesto para el mantenimiento del templo y para los servicios también que allí se ofrecían. Y quizás también no se acercaban a nuestro Señor Jesús, porque la fama de nuestro Señor ya era muy reconocida. Y ya por mucho, ya era muy respetado también nuestro Señor por muchas personas. Podría ser también otra de las causas por las cuales no se habían acercado directamente a nuestro Señor Jesús a cobrar. Pero vemos que de los tiempos de Moisés se reconoce también la necesidad de cubrir gastos para el mantenimiento del lugar donde se realiza la concentración o el lugar donde se reúnen las personas para adorar a Dios. En este caso era el templo. Y también que había necesidad de cubrir gastos para la realización de los oficios y de los servicios que se realizaban en el templo. Un impuesto que había sido dado por Moisés, pero vemos que también había sido inspirado por el Espíritu Santo, porque hay necesidades que cubrir también. Ahora podemos llevarlo hacia nuestro tiempo y es de reconocer que los lugares donde se reúne la iglesia necesitan mantenimiento. Necesita cubrirse gastos de los locales donde se realiza la concentración o donde se realiza la asamblea de los creyentes, donde se reúnen para adorar a Dios, pero también para la realización de los diferentes servicios eclesiásticos que se realizan en los locales. Hay gastos que se cubren. Y vemos que desde los tiempos de Moisés, por medio del Espíritu Santo, nuestro Señor, nuestro Dios, había visto esa necesidad y por lo tanto este impuesto había sido establecido. Muchos llegan a considerar o a olvidar que hay que cubrir gastos. Para cubrir estos gastos es necesario que los hermanos se hagan partícipe con ofrendas, con sus diezmos, con aportaciones para cubrir los gastos de mantenimiento y de los servicios que se oficializan en cada uno de los locales. Pero vamos a ver cómo a veces hay personas muy duras en el corazón que no aportan, considerando como que aquello no fuera también para el servicio que se realiza en la obra de Dios, como que no fuera para el mantenimiento del local donde se reúne la iglesia de Cristo Jesús. Vemos cómo hay corazones muy duros que no se hacen partícipes, y no les vayan a tocar, no les vayan a mencionar acerca de aportaciones, no les vayan a mencionar
acerca de ofrendas, no les vayan a mencionar, cuidadito que les mencionen la palabra diezmo, porque allí le tocaron la llaga más sensible y se alejan de la congregación, se ausentan a reunirse y caen en el error que la palabra del Señor señala, que llegan a desarrollar la costumbre de no congregarse. Es algo que nuestro Señor también llama a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero algunos lo hacen cuando ya se sensibilizan con ardor de que ya les están pidiendo dinero, que ya mencionaron el diezmo, que ya están pidiendo colaboración. Cuando vemos que nuestro Señor vio que hay necesidades que cubrir en el templo, que hay necesidades que cubrir en los locales, y vemos que nuestro Señor desde un principio estableció un impuesto para cubrir estos gastos. Este tipo de enseñanzas y predicaciones muchas veces son señaladas, muchas veces son criticadas. Yo estoy viendo aquí, miren mis hermanos, yo estoy viendo acá los que están conectados. Teníamos bastantes personas conectadas y conforme comenzó a enseñarse y a hablarse acerca de aportaciones, acerca de diezmo y acerca de ofrenda, bajó la cantidad de personas conectadas oyendo la enseñanza. Si hay algo que a la gente le duele, en lo material que le duele es que le toquen el bolsillo. Pero lo que debemos de ver es que lo que podemos, lo que tenemos, lo que sabemos, todo lo que poseemos, lo poseemos por la misericordia que Dios ha tenido de nosotros. Porque a Él le ha placido dárnosla. Él es el que ha dado la inteligencia, Él es el que ha dado la habilidad, Él es el que da el discernimiento, Él es el que ha dado la capacidad y ha dado la salud para que cada uno de sus hijos puedan desempeñarse con funciones a fin de que puedan obtener los elementos materiales para subsistir, en este caso el dinero. Que vemos que las sociedades no se mueven y aquí en nuestras sociedades no se mueve nada si no está de por medio el dinero. Por eso es que había sido establecido también este impuesto. Pero vemos que se le acercan ahora y le preguntan a Pedro diciéndole: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le preguntan a él. Y él les dijo, versículo 25, sí, dijo él. Mire que no fue a preguntar a nuestro Señor Jesús. Él inmediatamente que le preguntaron si su maestro pagaba las 2 dracmas, él dijo sí, confiando en que su maestro no lo iba a dejar avergonzado, no lo iba a dejar quedar burlado. Aquí podemos ver ya el grado de fe que ya tenía y había desarrollado Pedro. Y él dice sí, respondiéndole que sí, su maestro las paga. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, mire que podemos ver acá que afuera de la casa de Pedro, que se acercaron los cobradores del impuesto del templo, le preguntaron por las 2 dracmas del maestro que estaba adentro. Cuando Pedro entró a casa, nuestro Señor Jesús, quien es Dios, Él se adelanta preguntándole primero y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? Los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pregunta que los reyes de la tierra, ¿a quiénes le cobran los tributos o los impuestos? ¿Acaso se los cobran a sus hijos o se los cobran a los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. El Señor Jesús le preguntó primero a Pedro. Con esto Él se da a conocer una vez más que Él es Dios, que Él es el Señor de todas las cosas y que Él, como un Dios omnisciente, lo conoce todo. Y Él sabía lo que le habían dicho a Pedro, los que se habían acercado a Él y que habían llegado a cobrarle un impuesto, a 2 dracmas. Pero le pregunta, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes le cobran los impuestos o los tributos? ¿A quiénes? ¿Los hijos? ¿O se lo cobran a los extraños? Claro que se lo van a cobrar a los extraños, no a los hijos. Porque no ha habido un reino, sería cosa muy extraña, de que el rey, el soberano, le esté cobrando impuestos a su hijo. Son los herederos. Y son prácticamente los dueños también. Se lo va a cobrar a los súbditos, a los extraños. Y Pedro le dice que a los extraños. Nuestro Señor le dice, luego los hijos están exentos.
Sin embargo, dice nuestro Señor, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estaterro, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora nuestro Señor le dice, sin embargo, luego le dice, los hijos están exentos. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Que Él es Dios. Recordemos cuando Él llegó a Jerusalén y echó fuera a los cambistas y a los vendedores de animales. ¿Qué les dijo? La casa de mi padre. Se refirió al templo como la casa de mi padre, refiriéndose al templo. Y le dice, y vosotros la has convertido en cueva de ladrones. Pero él se refería al templo como la casa de su padre. Para este templo es el que estaban cobrando el impuesto. Ahora, ese templo es la casa de Dios. Y él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él estaba exento de pagar ese impuesto. Pero Él dice, sin embargo, le dice, para no ofenderles, es decir, para no causarles un tropiezo a ellos. Y le dice a Pedro que vaya al lago, que tire el anzuelo, que el primer pez que saque, ese pez de la boca de él va a encontrar un estaterro, dice. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Está diciendo que con esa moneda que va a encontrar, porque un estaterro era una moneda que era el equivalente a las 2 dracmas que estaban pidiendo, que con él se pagara el impuesto de él y el impuesto también de nuestro Señor Jesús. Vemos que nuestro Señor, aún no estando obligado a pagar el impuesto, Él aportó para que se pagara. Pero vemos que manda a Pedro a que vaya al lago y que sabía que el primer pez iba a contener en su boca esa moneda con la cual iba a cubrir el impuesto que se estaba requiriendo. Debemos ver también cómo Él, en su omnisciencia, Él conoce todas las cosas y que Él es Señor también sobre todas las cosas. Que ese pez que picó el anzuelo que tiró Pedro, sabemos que no fue por casualidad. Ese pez picó en ese anzuelo por la voluntad de nuestro bendito Cristo Jesús. Recordemos que nuestro Señor Jesús es el postrer Adán, el primer Adán, al cual se le dio la soberanía sobre las cosas creadas y que ejerciera dominio sobre las aves, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo. Debido al pecado, perdió en gran medida la soberanía que tenía sobre los animales. Apareció la fiereza en ellos. Y algunos animales tenemos que huir. Pero vemos al postrer Adán y que Él es Dios, que Él tiene dominio sobre todo cuanto existe. Porque Él es el Rey y Señor de todas las cosas. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Tiene el poder para dominar todas las cosas. Por lo tanto, hemos creído en un Dios omnipotente. Hemos creído en el Cristo omnisciente. Hemos creído en el Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Por lo tanto, Él es capaz de cubrir toda necesidad que hay. Solamente es de confiar en nuestro Señor. Nuestro Señor se está revelando aquí por medio de la conversación que tiene con Pedro y con el mandato que le da para que obtenga la moneda con la cual va a cubrir el impuesto. Se está dando a conocer como el Dios poderoso que es. Y también como el Señor que está por encima de todas las cosas, el cual tiene dominio sobre todo cuanto hay. Podemos estar confiados entonces que el Dios en el cual hemos creído, Él tiene poder y tiene el control sobre todo. Se le acercaron a Pedro preguntándole por el impuesto del maestro. Y aunque vemos que él estaba exento porque el templo era un lugar dedicado a Dios, la adoración que ahí se hacía era a Dios. Todos los servicios que ahí se ofrecían eran para obtener la bondad y la respuesta de parte de Dios. Y todo lo que allí se contenía, todo era sombras y figuras de Cristo Jesús, que anunciaban aún al Mesías. Los sacrificios que se ofrecían ahí
eran sombras del sacrificio que Cristo Jesús habría de hacer por cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahora que había venido el Mesías prometido, debía de reconocérsele también que era el Dios con nosotros. Debía reconocérsele como la realidad de todas aquellas figuras y sombras que había llegado y al cual debía rendírsele adoración. Pero no le reconocieron. Y al no reconocerle, se acercan para querer obtener un impuesto de parte del Rey soberano, pidiéndole impuesto al dueño de todo cuanto existe, al creador de todo cuanto existe, pidiéndole impuestos al dueño del oro y la plata, pidiéndole impuestos al único que tiene el poder para salvar toda vida, toda alma de la condenación eterna. Le pedían un impuesto a nuestro Señor Jesús, porque no lo reconocían. Pero nuestro Señor, vemos que Él en su amor, su gran amor y misericordia, no quiso causarles un tropiezo a estas personas que cobraban el impuesto y accedió a pagar. Y quiso hacerlo de una manera milagrosa para que podamos ver que Él es Dios. Él conoce muy bien dónde están todos los tesoros en este mundo. Él conoce muy bien a dónde está la solución a los problemas. Pero lo que Él desea es que le conozcamos personalmente. Lo que Él desea es que le reconozcamos como Señor, como Dios, y que lo hagamos el Rey de nuestra vida y nos rindamos a Él. Y que le reconozcamos que a Él hay que rendirle también nuestra vida y también todo cuanto somos y además todo lo que tenemos. Que ellos no le reconocían y le pedían un impuesto. Ahora, yo me pregunto, ¿le habrán reconocido como Señor, como Dios, y se habrán rendido como Rey ante Él aquellos que le duelen dar las aportaciones para la subsistencia de los locales, para la subsistencia de los templos donde se reúne la iglesia para buscar el rostro de Dios? Los que se lamentan y que critican el diezmo, los que se enojan y se alejan de las congregaciones porque piden ofrendas, porque piden aportaciones, ¿acaso le habrán reconocido como Señor y Dios? Nuestro Señor, Él es el dueño del oro y la plata, pero si Él permite que nos hagamos partícipes en las ofrendas y en los diezmos, es para que demos testimonio de que hemos rendido todo delante de Él. Pero también damos cuenta que nuestro Señor no se queda con nada. Él siempre habrá de cubrir cada una de las necesidades que podamos estar pasando. Solamente de poner nuestra confianza en Él, de confiar en que tenemos un Dios poderoso, en que nuestro Rey soberano tiene dominio sobre todas las cosas. ¿Y quiénes somos nosotros para endurecernos? ¿Quiénes somos nosotros, criaturas hechas por Él? ¿Quiénes somos nosotros, criaturas de tan corta existencia en este mundo, para criticar lo que Dios ha establecido para cubrir las necesidades, para mantenimiento y para cubrir los servicios que se ofician en las iglesias? Pero los corazones se endurecen únicamente porque cuando consideran le están quitando lo que por su capacidad, astucia, inteligencia, esfuerzo y aún sabiduría consideran que han obtenido. Pero ese es un autoengaño, que todo lo que tenemos, lo que podemos, todo lo que poseemos, las capacidades y habilidades que tenemos por las cuales llegan bendiciones económicas a nuestra vida, es porque a nuestro Señor le ha placido bendecirnos de esa manera. Él es el que da la inteligencia, da la capacidad, da la sabiduría y da la salud. Nos permite tener manos buenas o tener una habilidad por medio de la cual nuestro Señor nos bendice económicamente. Ahora, si Él nos ha dado, de lo mucho que nos ha dado, ¿cómo no le vamos a dar a nuestro Señor? Si Él es un Dios bueno, grande en misericordia, y que Él es quien cuida de nosotros. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la misericordia que tienes de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por la misericordia
que tienes sobre nosotros. Nos has dado salud, Señor, y también tú provees financieramente a cada una de nuestras vidas. Reconocemos que hasta aquí nos has ayudado. Reconocemos que has sido bueno con nosotros, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, porque tú, bendito Padre Celestial, no permitiste que ese accidente y esa caída grave, Señor, no me dejara cuadrapléjico. Y tú, mi Señor, y yo sé que tú mandaste a tu ángel para que no quedara cuadrapléjico de la caída, Señor, y puedo seguir trabajando. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la salud que has dado a cada uno de nosotros y a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que tienen salud y que pueden trabajar, porque tú así les has bendecido y les bendices, Señor, financieramente. Te pedimos, Señor, por los que no tienen trabajo, porque les proveas. Te pedimos, Señor, por los que están postrados en cama, que no pueden trabajar y su familia, Señor, necesita de los ingresos económicos. Bendito Cristo Jesús, reconocemos que sin ti, Señor, pereceríamos en este mundo, pero tu misericordia es con nosotros, Señor. No ha faltado el pan en nuestras casas. Has dado salud a tu pueblo, Señor. Has guardado del peligro a cada uno de tus hijos. A muchos, Señor, los has guardado de graves accidentes. Reconocemos, mi Dios bendito, que tú eres quien provee. Te pedimos, Señor, que des más habilidades a tu pueblo, en oficios. Que le des habilidades, Señor, en profesiones. A los que han estudiado una carrera, Señor, que pueden encontrar empleo, mi Dios bendito, en lo que han estudiado. Y bendícele grandemente. Por los que pueden un oficio, Señor, un arte, mi Dios bendito, bendíceles a través de ello. Para que cada uno, Señor, reconozcamos que es por tu amor y misericordia y porque tú quieres bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias por los bienes que das a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Pedimos que nos des un corazón dócil para tu obra, para aportar para tu obra, Señor. Danos un corazón dócil. Que tu Espíritu Santo constriña, Señor, en hacernos partícipes para tu obra. Que tu Espíritu Santo redarguya corazones endurecidos. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.